Revelado, lo que mi nuera no imaginaba al buscar un documento en mi caja fuerte, increíbles secretos de mi pasado. Valeria había decidido un martes cualquiera ayudar a limpiar la casa de don Alejandro. La casa estaba llena de memorias, pero también de polvo y desorden. Un refugio de complejas historias que apenas comenzaba a comprender. Mientras ordenaba un rincón olvidado de la sala, sus manos tocaron un frío metal, y bajo una estantería polvorienta, descubrió la antigua caja fuerte de su suegro. Su corazón dio un vuelco de curiosidad. ¿Por qué habría estado escondida? Esa pregunta se aferró a su mente con la fuerza de un ladrón en la noche. Mientras luchaba con la combinación, una mezcla de emoción y ansiedad la invadió. La idea de descubrir algo que pertenecía a don Alejandro, un hombre que había sido un pilar en su vida con su amoroso carácter, la llenaba de temores y esperanzas. ¿Qué secretos guarda este hombre?, se preguntó, y una voz interior le respondió: quizás no lo conoce tan bien como cree. Esa revelación subió por su garganta como un nudo apretado mientras la cerradura cedía y la puerta de la caja chirriaba, revelando un universo de documentos amarillentos y planos arrugados. A medida que hojeaba las páginas, su mundo comenzó a tambalearse. Cada documento que leía revelaba no solo el talento innato de su suegro como arquitecto, sino también los sacrificios que había hecho para adaptarse a una vida de albañil. Como si así pudiera proteger a su familia de un fracaso que él nunca había querido nombrar. La angustia se instaló en su pecho como si hubiese estado sosteniendo una verdad que había estado enterrada por años. ¿Por qué nunca le había hablado de sus sueños? La imagen que tenía de don Alejandro, esa figura de sabiduría en su vida, se transformaba rápidamente en una sombra de añoranzas y anhelos fallidos. Mientras la presión aumentaba, Valeria se sintió como si estuviera en una trampa entre la ambición por honrar la historia de don Alejandro y la lealtad hacia su familia. Compartir esta información podría dar una poderosa voz a aquel hombre que había vivido en silencio. Y a la vez, podría desestabilizar la delicada imagen que su esposo, Javier, y el resto de la familia tenían de él. La lucha interna pulsaba en su mente mientras se repetía a sí misma: debo hacer lo correcto. Pero el miedo a romper el molde amoroso de su suegro la mantenía paralizada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La agonía de la decisión era abrumadora, y la imagen de su suegro, un hombre que sacrificó su esencia, la perseguía en cada rincón de la casa. La respiración de Valeria se tornó irregular, su mente en ebullición. La posibilidad de confrontar a Javier se manifestaba como un abismo profundo. Si le revelaba lo que había encontrado, él la vería como una heroína del pasado, o como una traidora de su propia familia. Justo en ese instante, su corazón dio un vuelco al pensar en el legado oculto que podría iluminar el camino hacia un futuro más brillante. La pregunta flotaba en el aire, pesada e inquietante. ¿Sería capaz la familia de abrazar la verdad, o preferirían permanecer anclados a la ilusión que les daba el pasado? La máxima tensión la empujaba hacia un desenlace inevitable. La habitación se tornó un campo de batalla emocional. Valeria se sentó en el borde del sillón. El aroma a madera envejecida y el eco de risas del pasado resbalaban por el aire, convirtiendo su mente en un torbellino. En sus manos, los documentos murmullaban las historias de un hombre que había hecho de su vida un lienzo de sacrificios. La imagen del amoroso don Alejandro se desmoronaba, revelando capas de un dolor escondido que ella nunca pudo imaginar. La revelación de aquellos planos arquitectónicos,
Ambiciones no cumplidas y contratos olvidados comenzaron a transformar su percepción sobre el legado de su suegro. A medida que profundizaba en los papeles, se preguntaba si, en lugar de ser un estorbo, podrían ser el primer paso hacia su liberación. ¿Qué hubiera hecho él?, se preguntaba constantemente. Actuar, ese era el dilema. Había visto cómo la sombra del miedo había hecho callar a otros, y no estaba segura de querer repetir ese círculo. Con una determinación recién descubierta, sabía que debía preparar el terreno antes de abordar a Javier. Juntar las piezas requería un enfoque cuidadoso. Alzó la vista hacia el retrato de su suegro en la pared, el que siempre veía como un faro. ¿Qué diría él si supiera que su legado era un laberinto de secretos? Se sentía cada vez más lista para desentrañar esta complejidad, pero a la vez una inquietud crecía. La verdad, una vez dicha, no podría ser deshecha. Salió a la calle, buscando un espacio donde pudiese pensar sin ser interrumpida. La brisa fresca acariciaba su rostro, un recordatorio del futuro que aún era moldeable. Tomó un pequeño cuaderno y empezó a anotar sus ideas. Este acto de escribir se convirtió en un refugio. Una manera de articular sus pensamientos desorganizados en un camino claro hacia adelante. Pensó en las propiedades que su suegro había planeado construir y cómo augevelarlas podría inspirar a Javier a reconstruir la visión no cumplida de su padre. La visión seguía tomando forma en su mente. No solo se trataba de hablar con Javier, debía involucrar a la familia. Quería que entendieran la valía de esos documentos, el trabajo, el sudor y las lágrimas detrás de cada proyecto. Quizás este sea el momento para que todos abramos los ojos y elijamos no ser prisioneros de la nostalgia, escribió. Sin embargo, el miedo a la reacción de Javier la asaltaba. Recordó un momento en el que él había defendido a su padre con tanta vehemencia que había aplastado cualquier crítica hacia don Alejandro sin vacilación. La posibilidad de que este nuevo conocimiento lo llevara a un conflicto interno. Una fractura en el ideal que tanto valoraba, la inquietaba profundamente. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo aceptar la verdad, sino cómo presentarla sin que se erigiera como un muro entre ellos. Así, Valeria diseñó un plan. Necesitaba hablar con Javier de un modo que no fuera confrontativo. Que no lo hiciera sentirse como si estuviera atacando la memoria de su padre. Tendría que manejar esto con tacto y delicadeza. La idea de construir un puente a través de esas viejas aspiraciones la alentaba. Mientras regresaba a casa, una mezcla de ansiedad y esperanza llenaba su pecho. Sabía que el primer paso era el más difícil, y se preguntaba si realmente sería capaz de cargarse de valor. ¿Cómo se abría ese camino al dolor y a la sanación al mismo tiempo? Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, Valeria sintió que el momento se acercaba. La pregunta constante que la asaltaba era, ¿podría enfrentar la tormenta que sin duda vendría? Con ese pensamiento resonando, la comida avanzaba lentamente, cada bocado se sentía pesado. Todo estaba en juego, y su corazón palpitaba con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Justo entonces, Javier la miró y, con una sonrisa, preguntó, ¿qué ha pasado? Te veo inquieta. En ese instante, Valeria supo que era ahora o nunca. Las palabras formaban un nudo en su garganta, pero en su interior. La decisión estaba tomada, era el momento de compartir lo que había descubierto. ¿Se atrevería a revelarlo todo? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y el eco de su voz resonaría en el silencio inquieto de su propia historia. La mesa estaba cubierta con platos, pero Valeria solo veía sombras proyectadas por una luz plateada que se filtraba a través de la ventana. El momento era crucial, y, aunque el bullicio de la familia la rodeaba, ella se sentía en una isla, alejada del calor que antes le daba confort. La decisión de hablar crujía en su interior como hojas secas bajo un pie temeroso. Valeria inhaló profundamente, sintiendo que el aire contenía el susurro de lo que estaba por desmoronarse. No puedo seguir cargando esto sola, se dijo a sí misma.
Cada vez que miraba a Javier, con su mirada llena de amor y admiración hacia su padre, la culpa la atormentaba. ¿Cómo podía despojarlo de esa imagen idealizada? Rápidamente, su mente comenzó a diseñar una estrategia. Primero, necesitaría crear un espacio seguro, donde podían hablar sin distracciones. Quería que él se sintiera a salvo, que comprendiera que sus intenciones eran puras. Decidió que esperaría a que los niños se durmieran. Un tiempo en el que la familia pudiera hablar sin interrupciones y fueran solo ellos dos, lejos de la carga del pasado. A medida que la cena avanzaba, Valeria participó en charlas triviales, riendo y sonriendo, aunque en su interior una tormenta se gestaba. Javier la observaba con interés, registrando cada gesto, cada mirada. Sabía que algo no estaba bien, y esa inquietud en su expresión la hacía sentir más vulnerable. Finalmente, tras una larga noche, los niños se despidieron. La casa se quedó en un silencio casi ensordecedor, con el murmullo de la noche copando los espacios. Javier, aun sin saberlo, se convertiría en el testigo de una verdad que podría cambiarlo todo. Valeria, con los papeles en la mano, se preparaba para la ardua tarea de exponer lo que había descubierto. Cuando los dos tomaron asiento en la sala, un aire de expectativa llenó el espacio. Valeria dudó un momento, sintiendo el peso de lo que debía comunicar. Cada palabra que venía a su mente era un ladrillo en la construcción de un puente, pero también un abismo que podría separarlos. Con un gesto suave, abrió el cuaderno, dejando que los documentos se posaran sobre la mesa entre ellos como cartas de una baraja que apenas comenzaba a repartirse. Javier, comenzó lentamente, hay algo que necesitas saber sobre tu padre. Su voz temblaba, pero la determinación latía en su interior como un tambor. He estado revisando algunos documentos, y hay cosas que son importantes, cosas que nunca conociste. Javier frunció el ceño. ¿Documentos? La incredulidad en su voz resonaba con eco de protección, como si estuviera preparando su defensa ante algo que ni siquiera había mencionado. Valeria sabía que debía proceder con cuidado. Descubrí algunos planos de proyectos que él nunca llegó a realizar, y también algunas decisiones que tomó que cambiaron el rumbo de su carrera. Continuó, sintiendo que cada sílaba se convertía en un puente frágil. Es un legado que tiene más sombras que luces, y creo que merece ser discutido. La mirada de Javier se endureció, pero Valeria no retrocedió. No podía permitirse mostrar debilidad ahora. Se mantenía firme en su compromiso, segura que aunque la verdad doliera, era vital para el futuro de ambos. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de Javier, una mezcla de confusión y desconfianza que nubló su rostro. Así que ahora eres tú quien decides lo que yo debo saber. ¿A dónde quieres llegar con esto? Su tono era más ácido de lo que Valeria había anticipado. La duda chorreaba en su voz como un veneno. Mientras su corazón se hundía en un abismo de desesperanza, Valeria se dio cuenta de que había subestimado el trabajo emocional que este momento implicaba. La confrontación que había imaginado, una apertura clara al diálogo, se había transformado en una lucha interna. Javier, no es solo mi decisión. Estoy tratando de ayudarte a comprender a tu padre, a honrar su memoria al incluirte en esta historia. Reorganizó rápidamente sus pensamientos, consciente de que estaba en medio de una tormenta. En ese preciso instante, toda su existencia y su futuro juntos pendían de un hilo, y su valor se pondría a prueba. Pero lo que Javier respondió la dejó helada y, al mismo tiempo, la llevó a un terreno desconocido que jamás habría imaginado explorar. Tal vez no quieras ver, Valeria, pero tal vez esta es la única forma en que puede liberarse de todo este peso. Las palabras de Javier resonaron como un eco sombrío en su mente, dejándola completamente aturdida. Lo que había comenzado como una conversación necesaria ahora parecía un enfrentamiento inevitable. Era posible que la defensa de su padre hubiera ciego a Javier de sus propios miedos. Los dos se quedaron en silencio, conscientes de que no había vuelta atrás.
La verdad estaba manifestándose como un monstruo al que solo él podía decidir enfrentarse. El camino hacia un entendimiento mutuo era incierto y peligroso, y Valeria se dio cuenta de que la revelación era solo el principio de algo mucho más profundo. ¿Qué nuevo conflicto surgiría de ese encuentro? ¿Y cómo afectaría su vida desde ese instante? La sensación de inminente transformación se palpaba en el aire. Valeria sintió que el silencio se convertía en una especie de tormenta. Miró a Javier, cuya expresión se tornaba cada vez más confusa, y comprendió que la conversación que había planeado cuidadosamente estaba a punto de desmoronarse. No solo era el legado de su padre lo que estaba en juego, sino su propia identidad como esposa. Como madre y como mujer que había decidido enfrentar la realidad, sin importar cuán dolorosa fuera. Esa realidad la golpeó con fuerza y, por un momento, se sintió perdida. La voz de Javier, entrecortada y llena de resentimiento, la sacó de sus pensamientos. ¿Qué deseas hacer con todo esto, Valeria? ¿Acaso crees que hablar de su vida le quitará el peso a las malas decisiones que tomó? Las palabras de Javier la llevaron a reflexionar. ¿Estaba realmente intentando cambiar su percepción de su padre, o había algo más profundo detrás de su necesidad de confrontar la verdad? Su interior, un dilema moral, se fraguaba. No podía decidir por él, pero sí debía facilitar el camino para que él eligiera. Javier, no se trata solo de lo que él hizo o dejó de hacer. Estoy hablando de tus propias decisiones, respondió Valeria, haciendo un esfuerzo por que su voz fuera firme. Cada uno de nosotros carga con los errores de otros, y a veces, esos errores nos definen más que los aciertos. Javier pareció calmarse, pero la tensión no desapareció. En sus ojos, Valeria vislumbró una mezcla de miedo y la búsqueda de respuestas. ¿Y qué haces tú con todo esto? Te veo participando en mi conflicto, pero, ¿acaso no te sientes culpable por la verdad que escondías? La presión del momento la hizo tambalear. De repente, Valeria se dio cuenta de que no era solo el padre de Javier quien formaba parte del pasado. También ella misma se había convertido en parte de ese ciclo de omisiones y secretos. Estoy aquí para ayudarte a confrontar lo que hay dentro de ti, dijo, tomando aire de forma decidida. Necesitas ser parte de esta discusión, no quiero que lleves la carga solo. Y aunque esto provenga de un legado oscuro, puede ser también una oportunidad para crecer. Una idea nueva surgió en su mente. Si podía ayudar a Javier a ver su historia desde otra perspectiva, quizás podría desterrar la sombra que su padre había proyectado sobre sus decisiones. La metamorfosis que ambos necesitaban podría comenzar en ese instante. La conversación giraría en torno a un cambio que comenzaba a ser evidente incluso para ella misma. ¿Estás dispuesto a escuchar, Javier? No solo los documentos, sino lo que realmente significan para ti, preguntó, su voz resonando en el aire tenso. La vulnerabilidad que se asomaba en su corazón empezaba a transformarse en fuerza. Javier la miró a los ojos, buscando respuestas, pero también una conexión. Valeria sabía que este no era solo un pequeño paso, era un momento de revelación que transformaría su relación con su pasado, su presente, y con las decisiones que debían tomar juntos para un futuro. A medida que ella continuaba, hablando de los descubrimientos, cada palabra que pronunció se fue convirtiendo en una especie de ancla, estableciendo un lazo más allá de los secretos ocultos. Habló de las oportunidades perdidas, de los sueños que se fueron desvaneciendo, de la manera en que aquellos momentos podían ser tanto una carga como un impulso para una nueva vida. Entonces, en un giro inesperado a la conversación, Javier pronunció una frase que resonó como una campana en su mente. Tal vez no he sido honesto conmigo mismo. Y tal vez eso es lo que me ha impedido avanzar. Las palabras cayeron entre ellos como un trueno en una noche despejada. Valeria sintió que la muralla que los separaba comenzaba a resquebrajarse. La vulnerabilidad ahora estaba sobre la mesa visible y palpable. En ese instante,
Valeria tuvo la certeza de que la transformación estaba en marcha, pero también sabía que los próximos pasos serían aún más complicados. ¿Cuánto estaban dispuestos a descubrir juntos? ¿Y a qué costo? Un nuevo horizonte se acercaba, repleto de posibilidades, pero también de incertidumbre. Valeria no podía evitar preguntarse si Javier estaba preparado para lo que venía, y si las respuestas pronto serían un alivio o un nuevo peso sobre sus corazones. El camino hacia adelante prometía confrontaciones y revelaciones que pondrían a prueba su vínculo de maneras que ninguno de los dos podía anticipar. La esencia misma de su relación se hallaba en un frágil equilibrio, y esa noche podría ser solo el comienzo de una travesía de transformación tanto personal como mutua. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma absorbiera la angustia que flotaba entre Valeria y Javier. Con cada palabra, la fricción emocional se intensificaba, desnudando temores y dudas que ambos habían intentado ocultar. Valeria sintió que su propio proceso de descubrimiento se aceleraba. No solo estaba siendo testigo de la lucha interna de Javier, sino que se hallaba ante la encrucijada de su propio entendimiento sobre el pasado. La revelación de Javier le habría costado a cualquiera un pequeño triunfo, pero para Valeria significaba una oportunidad de expansión. Había sido su vida, su matrimonio y su papel como madre lo que había estado en juego. Y comprendió que el verdadero desafío no radicaba solo en revelar secretos, sino en abrazar las verdades que éstos escondían. Así, cada enunciado de Javier provocaba un eco interno en su propia vida. Cada declaración se convertía en un recuerdo de decisiones olvidadas, y cada silencio, en el eco de los sueños que había relegado. ¿Y si comenzamos por lo que ambos hemos estado evitando?, preguntó Valeria, dando un paso al frente. Su voz resonaba con un nuevo propósito, casi un desafío. La comunicación es la clave. Tal vez hay preguntas que nunca nos hemos atrevido a formular. Sin pensarlo, Valeria hizo un inventario de todo lo que había silenciado a lo largo de los años. ¿Cuántas veces se había conformado? ¿Cuántas otras había evitado confrontar sus propios temores? Era evidente que este diálogo podría transformarlo todo, tanto su relación con Javier como su autoaceptación. La sombra del legado de su suegro comenzaba a diluirse ante la posibilidad de que su relación fuera construida sobre fundamentos más sólidos, sinceridad y vulnerabilidad. Más allá del dilema que enfrentaban, Valeria decidió aclarar su espacio. Es posible que me sienta culpable por los secretos que he mantenido, pero eso no significa que no quiero que busques lo que necesitas. Lo que tengo que decirte es para ayudarnos a ambos. Las palabras brotaron con claridad, infundidas de esa fuerza renovada que, aunque inexperta, comenzaba a definirla. Javier, aún titubeante, se encontró reflexionando sobre su respuesta. El conflicto personal se dibujaba en su rostro, el miedo y la determinación entrelazados de manera casi inevitable. La tormenta emocional que había desencadenado en él era irreversible. Y Valeria, viendo su lucha, se cuestionó de nuevo su papel en todo esto. ¿Era una guía, una compañera en la búsqueda, o simplemente una voz más entre las sombras del pasado de Javier? La conversación se volvió más profunda y personal, y mientras tanto, Valeria notaba cómo sus propios miedos e inseguridades empezaban a revelar capacidades que no sabía que poseía. ¿Y si pudiera ser un faro de luz en la oscuridad de la incertidumbre? Las opciones comenzaban a verse más claras a medida que vislumbraba los diferentes caminos que se abrían. Pero la pregunta persistía en su mente: ¿qué sucedería si Javier no estaba listo para la crudeza de la verdad? Los posibles desenlaces omnipresentes marcaban cada respiro, cada palabra, y Valeria sintió un sudor frío recorrer su espalda. A pesar de todo, un sentimiento de resolución la envolvió. Tenía que seguir adelante, y no solo por Javier. Tenía la responsabilidad de liberarse de las omisiones que tanto tiempo la habían atado. Esa noche representaba una oportunidad crucial para hacer las paces con su propia historia.
en la medida en que podía llevar a Javier a un lugar de sanación. Lo que el mañana depararía permanecía en un velo de incertidumbre. Pero mientras Javier tomaba aire, Valeria se dio cuenta de que, sin importar cómo terminara, ese proceso de sinceridad podría ser un catalizador transformador tanto para su matrimonio como para su identidad personal. Cada paso adelante traía consigo la posibilidad de una verdad que podría resultar abrumadora, pero necesaria. Y cuando Javier finalmente rompió el silencio y dijo, «Creo que necesito que me ayudes a afrontar mi pasado. Pero primero, necesito entender el tuyo», Valeria sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Un quiebre, un camino inesperado. Habían abierto la puerta a una dimensión de sus vidas que jamás habían imaginado explorar. Y en ese instante, ambos eran conscientes del desafío monumental que los esperaba, confrontar no solo el legado familiar, sino también sus propios fantasmas. Ambos se miraron, comprendiendo que el futuro era incierto, pero eso no los detendría. Ante ellos se perfilaba una decisión irrevocable que marcaría el rumbo de sus vidas. Estaban listos para desenterrar la verdad, sin importar cuán perturbadora pudiera ser. El eco de la pregunta resonaba en el aire, esperando a ser respondido. La tensión en la habitación aumentó mientras Javier se sumergía en una introspección ineludible. Valeria, viendo la lucha en su rostro, sintió que la conversación era solo el preludio de un viaje más profundo. Debía estar preparado para liberar sus propios demonios, un paso que implicaría desnudar su alma frente a alguien que, en ese momento, estaba luchando por hacer lo mismo. A medida que estaban sentados, un impulso de comunicación la llenó. Hablar de nuestros pasados solo puede acercarnos o, en su defecto, dejarnos en un lugar que será difícil, pero necesario. Posando su mirada en Javier, comenzó a compartir fragmentos de su historia personal, aquellas partes aún en sombras. Narró la pérdida de su madre y cómo eso había definido sus decisiones como mujer y madre. Las lágrimas surcaban su rostro, pero su voz se mantuvo firme, casi como si cada palabra le otorgara un nuevo respiro. Siempre creí que mi dolor debía ser ocultado para proteger a los que amaba, confesó. Pero he aprendido que, en realidad, la vulnerabilidad es la fortaleza que necesitaba. Cuanto más comparto, más ligera me siento. Se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo removido de la montaña de miedos que había construido a su alrededor. Era como si al abrirse, esa montaña comenzara a desmoronarse. La identificación con su propio sufrimiento la hacía más fuerte. Javier, cada vez más absorbido por su relato, comenzó a entender. Su expresión de conflicto se transformó en una mezcla de empatía y curiosidad. Siempre pensé que el comunicarme significaba ser débil, reveló, esbozando una sonrisa casi nerviosa. Ahora me doy cuenta de que, al contrario, es liberador. El poder de la verdad está en la sinceridad. Valeria asintió, sintiéndose aliviada al percibir que sus palabras estaban resonando en él. Había compartido algo profundo y a la vez vulnerable. Era un diálogo transformador, donde ambos se convertían en discípulos y maestros del otro, descubriendo no solo verdades, sino la fortaleza que eso conllevaba. Valeria se preguntó si esto era lo que realmente significaba ser pareja. Abrirse y tomarse de la mano en el camino de la autoexploración. Lo que compartimos aquí no solo nos afecta a nosotros, continuó Valeria. Tendrá un impacto en nuestros hijos y en cómo vivirán sus propias vidas. Al enfrentar nuestros conflictos, les estamos mostrando que crecer significa también enfrentarse a sus propias verdades. Una ola de responsabilidad la envolvió. El futuro de su familia dependía de su disposición para vulnerabilizarse y compartir experiencias. No obstante, un pequeño aguijón de inseguridad punzaba en su interior. ¿Qué pensaría Javier de su madre? Y si, al enterarse de detalles oscuros, él se distanciara. Esa inquietud era aterradora, así que la desechó de inmediato. Era momento de priorizar la autenticidad sobre el miedo. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó Valeria.
¿Cómo planeas desenterrar el pasado que te atormenta? La voz de Javier resonó con un aire renovado. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, pero no puedo hacerlo solo. Necesito que estemos en esto juntos. En ese instante, Valeria sintió como su corazón latía con fuerza, impulsándola al siguiente paso. La decisión que ahora tenían que tomar era monumental. Desde ese punto, todo podía cambiar. No solo abriré mis propios secretos, dijo Valeria con decisión, también me comprometo a caminar a tu lado en eso. Ya no habrá más sombras, el camino de reconciliación se expandía ante ellos. Y aunque el viaje sería arduo, Valeria se sintió profundamente conectada con la idea de que sus respectivos pasados podrían ser la clave para un futuro renovado. Mientras se miraban, ambos entendieron que el momento crucial había llegado. Ahora, armados con sus historias, estaban a punto de atravesar un umbral hacia una realidad completamente nueva. La revelación, la confrontación y el crecimiento los aguardaban. Solo debían dar el primer paso. Y en el silencio que siguió, Valeria pensó en la próxima conversación que tendrían. ¿Qué secretos adicionales tendrían que desenterrar para encontrar la paz? La incertidumbre, nuevamente, se transformó en un potente motor de cambio. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que aún permanecía oculto? Javier nunca había sentido que tocar los secretos de su pasado lo llevaría a enfrentar un espejo tan incómodo. Mientras Valeria compartía su vulnerabilidad, él se vio obligado a revisar su propia historia. Cada recuerdo como un grano de arena en una playa desierta. Había estado evitando los fantasmas que lo habían perseguido desde su infancia. Y esa tarde la brisa frescó su mente, haciéndole sentir el peso del deber de sacar esos fantasmas a la luz. Se supone que debo tener las respuestas, pero... ¿y si estoy equivocado? Murmuró para sí mismo. Las dudas se apoderaban de él, como si cada decisión previa lo estuviera observando desde la distancia y juzgando su progreso. La corazonada de que la honestidad podría ser su salvación resonaba. Pero le costaba entender cómo esos dilemas emocionales se ajustarían en su vida cotidiana. Valeria continuaba con su relato, creando un espacio donde la empatía se tejía con su dolor compartido. Estoy lista para todo, pero tengo miedo de lo que pueda descubrir, dejó caer Valeria en medio de su discurso. La frase lo golpeó en el pecho, resonando en el puño de dudas que tenía bien cerrado dentro. ¿Y si al abrir la caja de Pandora, sus demonios se multiplicaran en su hogar? Pero, ¿era eso mejor que vivir en la ignorancia? Con cada instante que pasaba, Javier sentía que el deseo de compartir su historia crecía, hurgando desde las profundidades de su ser. A lo largo de los años había ocultado la parte de sí mismo que había sentido que no tenía derecho a mostrar. Se dio cuenta de que centrarse solamente en sus responsabilidades como padre y esposo había sido una forma de escapar de su verdad personal. Valeria, hay algo de mi pasado que me gustaría compartir. Comenzó con un temblor en la voz. Las palabras parecían fluir, como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Desde niño, siempre sentí que las emociones eran un lujo que no podía permitirme. Mi padre no mostraba amor, y aprendí que mostrar debilidad era sinónimo de derrota. Un suspiro profundo le ayudó a calmar el pulso acelerado que sentía. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y vio en ellos algo más que comprensión, un apoyo genuino que le empujó a continuar. Cada palabra que salía de su boca le otorgaba una impresionante claridad. Se dio cuenta de que en su vida había renunciado a sí mismo al tratar de ser el hombre perfecto para todos y todo a su alrededor. La lucha por cumplir con las expectativas se había transformado en un autoexilio emocional. Me he sentido atrapado, tanto en mis propias expectativas como en mi incapacidad de ser auténtico. Y tengo miedo de que esto nos afecte a todos, confesó entrecortadamente. La vulnerabilidad, antes un concepto ajeno, comenzaba a retratarse ante él como una forma de fortaleza. Valeria, impresionada por su apertura, le sonrió con calidez.
La autenticidad nos hace más fuertes. No somos robots, somos humanos y reconocer nuestras verdades nos permite sanar. Aquella declaración provocó un estruendo de reflexión en Javier. ¿Cuántas veces había puesto en segundo plano lo que realmente necesitaba por cumplir con estándares que, en la esencia de su ser, sabía que no eran suyos? Un profundo sentido de urgencia comenzó a apoderarse de él, combatía un sentimiento de liberación acompañado de un temor persistente. No podía volver a caer en la trampa de la negación. Había decidido, en este preciso instante, que su propósito no sería solo descubrir su propia verdad, sino construir un futuro en el que su familia pudiera ser testigo de su transformación. La conversación avanzaba, llenándolos de una mezcla de determinación y miedo. Ambas confusiones evolucionaban en una potente energía compartida. Estamos aquí para crecer, para sanar. Nunca es tarde para ser quien debíamos ser, ¿verdad?, murmuró Valeria, mientras un halo de esperanza iluminaba sus ojos. Y mientras Javier la escuchaba, vislumbró la posibilidad de cambiar su legado familiar. Podrían enfrentarse juntos al dolor en lugar de vivir atrapados en él. En el aire flotaba una pregunta crucial: ¿sería capaz de materializar esa transformación? ¿O finalmente se quedaría atrapado entre sus miedos y los anhelos de un futuro más auténtico? El silencio de la habitación parecía gritar mientras Javier procesaba las palabras de Valeria. La certeza de que su lucha personal no solo era un viaje solitario, sino un camino que podía recorrer junto a su familia comenzó a calar en su interior. Era un momento decisivo, un quiebre en su narrativa de vida. Sabía que debía tomar acción, no únicamente por él, sino también por los que amaba. Con el corazón latiendo desbocado, miró a Valeria. Necesito cambiar mi enfoque. Ya no puedo permitirme seguir escondiendo lo que soy. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Qué pasos debo seguir para concretar esta transformación? Sentía que había encendido una chispa de determinación, pero aún lo abrumaba la incertidumbre. Valeria, que había tomado un sorbo de café, se inclinó levemente hacia él. La primera parte es ser honesto contigo mismo. Esto también significa enfrentar tu pasado y, aunque pueda parecer aterrador, es el camino hacia la libertad. Tal vez sea hora de escribir esa historia que llevas dentro, de transformar ese dolor en algo que te impulse hacia adelante. Javier sintió que una marea de ideas comenzaba a fluir. La escritura siempre había sido una salida, un medio de expresión que había relegado a un rincón polvoriento de su vida. Es verdad, la escritura me ha permitido conectar conmigo mismo en el pasado. Pero, ¿qué pasaría si realmente desnudara mis pensamientos y emociones? ¿Sería capaz de mirar esas verdades a la cara?, cuestionó, consciente de que la idea lo llenaba de nuevo de inseguridad. Mientras la conversación avanzaba, las estrategias comenzaron a tomar forma en su mente. Hacer un diario, contar sus experiencias a Valeria, incluso asistir a un grupo de apoyo donde pudiera compartir su historia. Nacía en él un deseo renovado de reconstruir los puentes que había descuidado. Javier sabía que su deseo de ser un padre y esposo mejor no podía ser solo un anhelo. Debía ser un compromiso tangible hacia el cambio. Se percató de que cada paso que decidiera dar lo aproximaría más a la autenticidad que tanto anhelaba. Si soy capaz de hacerlo, quizás otros en mi familia también se sientan inspirados a liberarse. No tengo que avanzar solo, murmuró, sintiéndose un poco más ligero mientras la inmensidad de la idea comenzaba a hacerse más manejable. Exactamente, Javier, la sanación es contagiosa. Estarás mostrando un camino y eso puede cambiar no solo tu vida, sino la de quienes te rodean, replicó Valeria con un brillo de emoción en sus ojos. Javier, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y coraje, se encontraba ante un nuevo horizonte. A medida que la charla avanzaba, Javier pudo ver su futuro más claro. La historia que había anhelado contar a lo largo de los años empezará a desarrollarse capítulo a capítulo. Pero, al mismo tiempo, los ecos de su pasado resonaban todavía en su mente,
sus propios fantasmas acechando en las sombras. Si decido enfrentar estas verdades, no desataré el caos en mi familia. Pensó. El peso de la responsabilidad lo envolvió como una bruma. Había llegado el momento de preguntarse no solo por el qué, sino por el cómo. Con un renovado sentido de claridad, Javier comprendió que no estaba saliendo de un abismo por sí solo. Cada ojelación, cada palabra compartida, cada momento vivido contaba hacia su transformación. Sin embargo, justo cuando pensaba que había alcanzado un nuevo nivel de comprensión, una idea inquietante comenzó a gestarse en su mente. ¿Y qué pasará si el camino hacia la verdad saca a relucir secretos que no estaba preparado para enfrentar? Ese cuestionamiento quedó flotando en el aire, como un viento frío que anunciaba una tormenta. La historia de su vida estaba lejos de estar completa, y se preguntaba cómo este cambio afectaría a su familia. La transformación estaba en marcha, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Estaría Javier listo para lidiar con lo que podía surgir de su búsqueda de autenticidad? Las primeras luces del alba se filtraban por la ventana, iluminando la habitación de Javier con un tono dorado. Sin embargo, el brillo no podía disimular el torbellino que se desataba en su mente. Se había propuesto comenzar a escribir, pero antes debía despejar la niebla de sus emociones. Con una mente inquieta pero decidida, tomó una libreta y un bolígrafo, dispuesto a materializar sus pensamientos. Al poner la pluma sobre el papel, su mano tembló ligeramente. Las palabras no fluyeron de inmediato. Se encontraba ante el vacío de la página en blanco, símbolo de toda su lucha interna. ¿Por dónde empiezo?, se preguntó. El pasado lo había dejado marcado, lleno de travesuras e interacciones que había querido olvidar. Sin embargo, Valeria le había enseñado que enfrentarlo era parte del proceso. Comenzó a escribir. Sus primeras líneas desnudaban un dolor antiguo, una pequeña parte de su historia que solo él sabía. Relató un momento específico, cuando se sintió impotente como padre. Cuando el ruido del llanto de su hijo había resonado en sus oídos, vencido por la frustración de no tener las herramientas adecuadas para ayudarlo. Cada palabra se convirtió en un pequeño ladrillo, ayudándole a construir un puente hacia su autenticidad. Una vez que la primera página se llenó, sintió una especie de alivio. Una conexión con su ser más profundo comenzaba a formarse, un diálogo interno que emergía a la superficie. Pero su mente no se detenía ahí. Preguntas surgían como fantasmas, empezando a acecharlo nuevamente. ¿Es esto perfecto? ¿Qué pasará una vez que mis pensamientos estén expuestos? La vulnerabilidad se hacía palpable y su corazón latía con más fuerza. Poco a poco, Javier comprendió que el reto no solo implicaba enfrentarse a su pasado. También debía compartir su proceso con Valeria, quien se había convertido en un pilar fundamental en su transformación. Voy a mostrarle lo que he escrito, se dijo a sí mismo, aunque el miedo a su reacción lo nublaba. ¿La entendería? ¿La decepcionaría con sus demonios? Con el papel en la mano, se dirigió a la cocina donde Valeria esperaba, sumida en sus pensamientos matutinos. Al encontrarse con su mirada, se sintió un poco más seguro. «Hay algo que quiero compartir contigo», comenzó Javier, notando cómo su voz temblaba. No pudo ocultar su vulnerabilidad. Valeria lo miró de forma alentadora, invitándolo a continuar. He comenzado a escribir sobre mis sentimientos, sobre mi historia. Quiero que sepas lo que hay en mi interior, y esto es solo el principio. Extendió la hoja hacia ella, con la incertidumbre haciendo eco en su pecho. Ella tomó el papel y comenzó a leer, mientras Javier observaba cada expresión en su rostro. Agradeció a su mente por permitirle salir de su zona de confort, pero el temor a la crítica lo paralizaba. Esto es un gran inicio, Javier. Estoy orgullosa de ti, le dijo Valeria con sinceridad. Sin embargo, su respuesta no había disipado del todo las dudas que lo invadían. Ahí estaba la pregunta que cada vez pesaba más en su corazón. ¿Y si al revelar estas verdades,
su aceptación cambiara de forma drástica. Su historia apenas había comenzado y ya sentía el complejo tejido de la red familiar sacudirse a su alrededor. Mientras Valeria lo abrazaba con ternura, Javier sintió que el camino que se abría ante él podría no ser solo difícil, sino también lleno de revelaciones inesperadas. Si voy a hacer esto realidad, reflexionó, tendré que prepararme para cualquier cosa. La escritura había comenzado a ser su refugio, pero la vida real lo estaba empujando hacia un escenario más complicado y vasto. ¿Qué secretos familiares quedaban por descubrir? ¿Y cómo afectaría su lucha personal a los demás? Mientras la brisa matutina acariciaba su rostro, Javier entendió que su camino hacia la verdad apenas estaba tomando forma y que cada palabra escrita sería un ladrillo en su nueva realidad. Era solo el inicio de su historia, y mientras la tinta se secaba en el papel, se dio cuenta de que había señales de cambios inminentes en su vida familiar. La pregunta giraba en su mente: ¿qué pasaría cuando esos secretos finalmente salieran a la luz? Javier se encontraba en un momento crucial de su vida. La sensación de inquietud lo invadía mientras veía cómo sus palabras tomaban forma en el papel. Cada letra que escribía era una nueva revelación, una manera de confrontar su pasado y decidir su futuro. Había comenzado un viaje hacia la libertad emocional, enfrentando no solo sus demonios interiores, sino también permitiendo que Valeria formara parte de ese proceso doloroso pero necesario. Un mes había pasado desde que Javier decidió abrirse a Valeria sobre sus temores y traumas. Con cada hoja que llenaba, sentía que las sombras que antaño lo mantenían prisionero comenzaban a desvanecerse. Valeria, a su lado, lo alentaba a seguir adelante, recordándole que el camino hacia su transformación personal era también un legado que construirían juntos. En una tarde soleada, Javier decidió compartir sus escritos en su totalidad. Su corazón latía con fuerza mientras organizaba los papeles en la mesa. Sabía que Valeria estaba lista para escuchar, pero nunca había sido fácil exponerse de esa manera. Sin embargo, aquel acto simbolizaba más que un simple desahogo. Era una manifestación de su deseo por sanarse, por dejar de arrastrar el peso del pasado. Valeria, hoy quiero compartirte todo lo que he estado escribiendo. Es mi historia o mis temores y mis anhelos, comenzó, mirando en sus ojos la confianza que había crecido entre ellos. Prometí que dejaría de esconderme, y este es el primer paso. Valeria sonrió, su mirada era un reflejo de apoyo inquebrantable. Mientras él le leía las páginas repletas de emociones crudas, sintió como un enorme peso se aligeraba de su pecho. Valeria absorbía cada palabra, y en su expresión no había juicios, solo comprensión. Es poderoso lo que haces, Javier, comentó. Tus palabras tienen fuerza. Sanar requiere valentía, y tú lo estás haciendo. No solo para ti, sino para nosotros. Ese día, la conexión que estaban forjando se fortaleció de manera sorprendente. Ambos sintieron como las palabras eran capaces de abrir caminos, no solo en sus vidas individuales, sino también en su matrimonio. Hablar sobre sus verdades había encendido una chispa de transformación. Y Javier entendió que el proceso no solo le brindaba sanación a él, sino que también estaba construyendo un legado de transparencia para sus hijos. Poco a poco, Javier comenzó a invitar a Valeria a participar en sus reflexiones y en su escritura. La comunicación fluía como un río desbordante, llenando los vacíos que una vez existieron entre ellos. Compartían risas, lágrimas y diálogos profundos, viendo cómo sus respectivos pasados compartidos se entrelazaban en un nuevo presente. Un día, mientras hablaban sobre su familia, Valeria lanzó una idea que resonó en el corazón de Javier. ¿Qué tal si organizamos una reunión familiar? Una donde no solo compartamos lo que hemos aprendido de nosotros mismos, sino también de lo que hemos descubierto sobre nuestro legado familiar. Creo que todos tienen algo que aportar. La idea lo llenó de emoción y temor inmediato. Había estado escondido en su burbuja por tanto tiempo,
que la idea de abrir su corazón a los demás lo aterraba. Sin embargo, también lo entusiasmaba. Javier se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para reconciliar su relación con su pasado familiar. Preguntándose si su hogar sería capaz de resistir la fuerza de las historias que compartirían, se centró en la perspectiva internacional. Sí, Valeria, haremos esto. Estamos listos para abrir la puerta de nuestra historia, incluso si eso significa desenterrar secretos que pudieran incomodar. Una brisa de determinación recorrió su pecho. La tarde del encuentro llegó. La mesa estaba decorada con flores frescas y la comida preparada. Cada miembro de la familia debía llevar algún recuerdo que los conectara con su historia. Mientras se sentaban, Javier miraba a su alrededor, observando miradas expectantes, incluso escépticas, y comprendía que estaban todos listos para enfrentar un nuevo capítulo. Hoy, queremos hablar sobre lo que significa para nosotros ser parte de esta familia y cómo nuestras experiencias moldean nuestro futuro, comenzó Javier, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Cada uno compartió experiencias, dolor, amor y, sobre todo, el deseo de crecer juntos. Las cartas que el pasado había jugado comenzaron a revelarse como fragmentos de un rompecabezas. Por primera vez, el silencio se rompió no por un temor a la verdad, sino por el deseo de sanar colectiva y personalmente. Javier se sintió inquebrantable, con cada palabra liberando cadenas que habían estado atadas durante demasiado tiempo. Al cabo de la noche, algo extraordinario había ocurrido. Su familia no solo había escuchado. Estaban dispuestos a abrazar sus verdades individuales, creando un espacio de aceptación donde todos podían ser ellos mismos. La autenticidad era el puente que los llevaba a una nueva era de comunicación y conexión. Mientras veía las sonrisas y las lágrimas fluyendo, Javier comprendió que este viaje, que había comenzado titubeando, lo había llevado a un lugar de transformación auténtica, de total realización personal. Era un nuevo comienzo, un renacer familiar, donde finalmente los secretos se habían transformado en historias de fortaleza y crecimiento. Javier dejó de ver su pasado como un lastre. Cada historia compartida era una herramienta para construir un futuro lleno de oportunidades. Se sentía reconocido y validado, y, sobre todo, se sintió libre. Su vida había cambiado radicalmente, y el legado que tanto había temido se convertía en uno de apertura y honestidad. Ahora sabía que la verdad, aunque a veces pueda ser dura, es el primer paso en el camino hacia la libertad. Y así, con el corazón ligero y la determinación renovada, Javier estaba listo para enfrentar cualquier reto que la vida le presentara. Porque, finalmente, había comenzado a vivir en su verdad. La luz de la verdad lo guiaría. No olvides suscribirte y verte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejándonos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparta instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.